Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que podamos estar con el deseo de que el Señor pueda hablar a nuestra vida esta noche. Este fin de semana no he estado en la iglesia, he tenido el privilegio de ir a la iglesia Manantial de Vida La Cumbre. Ellos tenían su campaña de aniversario y bueno, a la vez campaña misionera, y bueno, ha sido un tiempo realmente de mucha bendición. Me gusta cuando a veces vamos a otra iglesia. Bueno, uno vemos, ¿no?, el esfuerzo de los hermanos, especialmente iglesias chicas. Vemos el esfuerzo, ¿no?, que ellos ponen en todo lo que es, ¿no?, su actividad. Pero también a la misma vez, cuando vuelvo a la iglesia, valoro también, ¿no?, el servicio, el trabajo de otros hermanos, lo que Dios ¿no?, nos ha bendecido también acá. Así que creo que hay muchas razones, ¿no?, para estar contento, gozoso y agradecido al Señor. Bueno, vamos a ir por favor a la carta que estamos estudiando, Hebreos. Alguien ha dejado su chiclecito acá y ya hemos pringado la alfombra. Muy bien, Hebreos capítulo 12, por favor, hermanos. Vamos a leer 3 versículos, luego oramos y comenzamos. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, estoy muy agradecido, Dios, por todas sus bendiciones en cada área de nuestra vida, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tenemos esta bendición de poder reunirnos, congregarnos con mis hermanos. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos, porque, Señor, apartan este tiempo para venir a alabarle, adorarle, tener comunión con nosotros, orar esta noche sin duda a Dios, pero escuchar también su palabra. Pedirle, Señor, que podamos ser edificados por medio de ella, que podamos aprender algo más de su bendita palabra, Señor, que pueda usar mi vida, que pueda ayudar, Señor, a compartir con mis hermanos su palabra y podamos salir desafiados esta noche. Gracias, Señor, pedimos su bendición, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, la anterior semana habíamos empezado estudiando este nuevo capítulo, aunque como les decía, ¿no?, es una división tal vez no la más adecuada. En el versículo 1 empieza por tanto, ¿no? Por tanto del versículo 1 como que cierra todo lo que hemos ido viendo anteriormente, bueno, en la última parte tal vez el capítulo 11, no todo respecto a los héroes de la fe. Entonces cuando dice por tanto, ¿no?, trata de decir, ya que pudimos ver cómo los creyentes del Antiguo Testamento, por medio de su vida, han evidenciado que se puede vivir la vida cristiana en fe, se puede vivir en paciencia y se puede vivir en victoria. Ahora dice, no, hermanos, no solamente a sus primeros receptores de esta carta, sino también a nosotros. Ahora dice, nos toca a nosotros. Nosotros también podemos correr esta carrera de la vida cristiana, pero no podemos correr a nuestra manera, como nosotros deseamos, como nosotros queremos, ¿no? El autor nos va a explicar que esa es la manera de Dios, ¿no? Y lo primero que dijo, o hemos visto la anterior semana, decía, no, tenemos que despojarnos, en primer lugar, de todo peso, de todo aquello, hermanos, que nos detiene, de todo aquello que nos frena, de todo aquello que no nos permite avanzar, ¿no? Decíamos que estas cosas no son necesariamente malas o pecado, pero pueden ser cosas que hacen un contrapeso, ¿no? Y como veíamos en los primeros capítulos del libro, muchos de los cristianos se habían detenido en su crecimiento espiritual, ¿no? Y la razón puede ser el peso, ¿no? El peso puede ser a veces tal vez el mucho amor a los bienes que nosotros podemos tener, a las posesiones. Sin duda es algo que de una manera natural nos atrae, ¿verdad? El tener una casa, un auto, no son cosas malas en sí,
pero a veces pueden ser el propósito de nuestra vida y eso nos frena a correr esta carrera de la vida cristiana. Otro será alguna relación, está de moda, ¿verdad?, la palabra tóxica, ¿no? Pensé que simplemente eso era en las relaciones de noviazgo, pero hay relaciones tóxicas de amistad, también dice, ¿verdad? Y puede ser una amistad que no me ayuda. Mientras yo quiero glorificar al Señor, esta amistad o este novio o esta novia que tengo, me llevan, me arrastran, no sé, actividades que no son parte de la vida cristiana, amigos, ¿verdad? Que mientras yo quiero servir al Señor y mis amigos, ¿qué tal un evento? ¿No? Tenemos un junte de la promoción, ejemplos simplemente, pero cosas que pueden ser un peso y tenemos que despojarnos, ¿no? Para los judíos era su religión. Amaban tanto, ¿verdad?, su templo, estaban tan orgullosos de él, sus rituales, sus ceremonias, sus sacrificios, pero Cristo ya había venido, entonces no era necesario ya todas estas cosas, pero ellos querían seguir cargando, ¿no? El Señor Jesús les había dicho ahí en Mateo 23, ¿verdad? Ustedes, dice, ponen cargas pesadas, ¿no?, sobre los que realmente quieren servir a Dios y ustedes ni con un dedo las levantan. Entonces, todas estas ceremonias para ellos eran un peso que estaban obstaculizando que puedan correr la carrera de la vida cristiana. Pero también dice, despójense del pecado que nos asedia, ¿no? Esta palabra habla de enredar con facilidad. Y hermanos, hay pecados, obviamente no serán los mismos en nuestra vida, que tienen la facilidad de enredarnos fácilmente. Bueno, creo que para mí, si me ponen ahí una lata de cerveza, no va a representar ninguna tentación, ¿no? No me va a agarrar fácilmente. Yo no he tenido problemas de alcoholismo ni de bebida, ¿no? En el colegio alguna vez un vasito he probado por curiosidad, pero no, nada más, no es una tentación. Pero algunos acá capaz, ¿no? Algunos que han tenido esa vida de tal vez de alcoholismo, de que les ha gustado la bebida, será una tentación. Entonces puede ser que ese pecado le pueda agarrar, pueda ser presa fácil de eso, y dice que tenemos que despojarnos de eso. Para otros será pecados de inmoralidad, ¿no? Algunos que tal vez en su juventud han caído en el pecado de la pornografía, ¿no?, de la promiscuidad sexual. Entonces en este tiempo será un pecado que les puede asediar o sitiar. La palabra también hablaba de sitiar una ciudad, ¿no?, como cuando los capturaban como rehenes. Entonces para uno u otro será diferente. Para otros será el problema del dinero, ¿no? Algunos en su vida pasada tal vez han hecho malos manejos, tal vez tenían un cargo y incluso han sustraído de ahí. Entonces tener dinero ajeno será un pecado que les va a asediar. Pero dice, queremos correr esta carrera de la fe como lo hicieron. Hemos hablado de Abel, hemos hablado de Enoc, Noé, hemos hablado de Abraham, Sarai, bueno, tantos hombres de fe. Queremos correr como ellos, dice, porque tenemos una grande nube de testigos, pero tenemos que hacerlo así, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y por último dice, con paciencia, ¿no? Hipomón era la palabra, y a diferencia de la palabra que utiliza el pastor Santiago, dice que corramos cuando ya no tenemos fuerzas, ¿no? La palabra para carrera ahí les decía era agón, ¿no?, de donde viene nuestra palabra agonía, ¿no? Es una carrera de larga distancia. En videos ustedes pueden ver, teníamos un ejemplo la anterior semana, ellos cuando están llegando a la meta están prácticamente agonizando, ¿no? Incluso tienen dificultad para respirar, ¿no? El cuerpo le está diciendo ya no más, ¿no? Entonces esa es la idea, pero hay el ánimo y ven la meta y ellos dicen, tengo que terminar la carrera, tengo que acabar, es mi meta, quiero el premio, no sé, primer lugar, segundo lugar, el trofeo, el reconocimiento, no sé, cualquiera que sea el premio, vamos a ver un poquito más adelante eso ahora, pero ellos siguen, ¿verdad? Aunque su cuerpo le dice no, y la idea es eso. A nosotros, hermanos, en la vida cristiana pasa también muchas veces. Hay problemas, dificultades, pruebas que nos están diciendo, ya no más, ¿no? Ya no más, parece que cada vez que soy más fiel al Señor, cada vez se vuelve la carrera más dificultosa, hay más obstáculos, quiero ser más fiel y hay más pruebas, ¿verdad? Y como que ya nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra humanidad nos dice, para, ya no más, deja,
¿Por qué mejor? Yo recuerdo allá en Cochabamba, cuando evangelizábamos a los católicos, ellos utilizaban una palabra, no es media fea la palabra, pero decían, no, dice que volverse evangélico, ellos decían, no es quencha, decían, no, es una palabra que ellos utilizan como mala suerte, así. Todas las personas que conocemos nosotros que se han ido del catolicismo al cristianismo, se han enfermado, y obviamente, ¿no? Mientras andamos, alguien decía, yo nunca me he encontrado con el diablo, dice, no, nunca me he chocado con él, así que yo no creo en el diablo. Y le decía él, nunca se puede chocar con alguien cuando uno va en la misma dirección, ¿no? Pero anda en sentido contrario y tú vas a ver que cada vez te lo vas a topar. Cuando uno viene a Cristo, ya que Satanás no ha podido evitar que nosotros tengamos la salvación, hará todo lo posible para que nosotros no vivamos una vida santa, ¿no? Y nos vamos a chocar con él, con sus demonios, Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero debemos aguantar. Y lo interesante, hermanos, de esta carrera es que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Decía, bueno, no me acuerdo el profeta que decía, pero decía esto, ¿no? Creo que era Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y tenemos el Espíritu Santo como el Paracletos, el que nos consuela, el que nos apoya, el que nos guía, el que nos fortalece. Entonces Él es el que nos va a dar las fuerzas para seguir corriendo. Cuando ya no tenemos, dice, Isaías dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y se cansan, se fatigan, dice, ¿no? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es una promesa del Señor, ¿verdad? Entonces debemos correr con esa paciencia. Pero en esa misma línea, hermanos, en las carreras, como en la mayoría de los deportes, hay ciertos aspectos que no tenemos que hacer, ciertos malos hábitos que tenemos, ¿no? Yo sé que aquí hay varios deportistas. Uno de los malos hábitos es donde ponemos la mirada, por ejemplo. Hay muchos futbolistas especialmente que miramos al piso, ¿no? A nuestros pies para ver el movimiento que vamos a hacer, y obviamente dejamos de ser eficaces, no vemos al compañero que está en mejor posición, o finalmente no definimos bien porque no estamos viendo el arco, los espacios, sino miramos al piso. Igual uno que corre, estamos hablando de una carrera, ¿verdad? Si él va a mirar sus pies o el piso, no va a ver a qué distancia está la meta, o no va a ver si hay un obstáculo o un poste, ¿no? Donde se puede golpear. Entonces es muy importante dónde pone su mirada. Algunos mirarán al que se le está acercando, ¿no? Al contrincante, y mientras está mirando al que se acerca puede tropezar y caer. Otros mirarán al público, ¿no? Ahí está el público gritando, ovacionando, haciendo barra, y hay ocasiones donde ya corredores estaban a punto de ganar y en el último momento han perdido la carrera. ¿Por qué? Porque han centrado la mirada en el público, y les han pedido, como ya han visto tan cerquita la meta, les han pedido que los ovacionen, y cuando menos lo han esperado, el que estaba segundo les ha pasado, ¿no? Y pasa eso. Y la vida cristiana, hermanos, dice acá el autor, es muy semejante a esta carrera, a estos ejemplos que pone, ¿no? Está haciendo una semejanza, una comparación a la carrera. ¿Dónde está nuestra mirada, no? El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros ponemos nuestra mirada a veces en nosotros mismos. No tal vez siendo egoístas o egocéntricos, pero tal vez en la actividad, en la tarea que estamos haciendo. Estamos tan enfocados en eso, ¿no? Y que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, que dejamos de mirar donde debemos mirar. Eso distrae nuestra atención y no corremos para el Señor, porque la carrera en realidad tendríamos que correrla para Él. En otras ocasiones empezamos a mirar a consiervos o a hermanos que están en otros ministerios, ¿no? Nuestra mirada está en ellos, y como que y ha sucedido alguna vez estando en reunión de pastores, ¿no? Empezamos a preguntar, ¿y cuántos vienen a tu iglesia? O hemos tenido una campaña, ¿y cuántos se convirtieron, ¿no? Y empezamos a enfocarnos en eso, ¿no? Y no es que sea malo, pero eso tiene su lugar. No puede ser el foco de nuestra atención, el centro, el objetivo, ¿no? No puede ser que nuestra mirada esté fijado en esos aspectos. Otros tal vez mirarán o les importará más lo que dicen los hermanos.
les interesa mucho, ¿no? ¿Qué opinan del ministerio de uno? ¿Qué opinan de lo que está haciendo uno? Y hermanos, eso es muy, muy peligroso, ¿no? Porque decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas 6:12, en 1:10, perdón, de Gálatas, dice, ¿busco el favor de los hombres o trato de agradar a Dios, o busco el favor de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, ¿no? En que si estoy agradando a él o a él, entonces estoy poniendo la mirada en un lugar equivocado. No es el apoyo de las personas, no es la opinión de las personas lo que debe motivar mi vida a correr esta carrera de la vida cristiana. Estaba leyendo, era un artículo creo, y en el artículo estaba el testimonio de un misionero. La verdad me dejó un poco pensando. El misionero recibe una carta, él ya estaba 5 años en un lugar queriendo plantar una iglesia, y él había utilizado varias estrategias, ¿no? Puerta por puerta, evangelismo en las calles, o sea, un montón de cosas, pero por alguna razón, ¿no? se seguían reuniendo él y su familia simplemente. Entonces él recibe la carta de la iglesia que lo había encomendado como misionero, que le apoyaba, y le dice: querido pastor, nos hemos reunido, el liderazgo de la iglesia, y hemos decidido no apoyarlo más, porque vemos que su ministerio no está teniendo éxito. Lo que nosotros hemos decidido es que usted vuelva a la iglesia. En la iglesia hay bastante trabajo, usted va a trabajar acá, va a tener un sustento, creo que va a ser más eficaz acá. Y fin de la carta. Él, o sea, fue un golpe duro para él y pensaba, y al final habla con su esposa y le dice, no voy a volver, porque Dios me ha traído acá a predicar el evangelio, y yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha traído a hacer acá. Y le dice a su esposa, no, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Dios es el que da resultados, el que da los frutos. Yo tengo que cumplir con lo que Dios me ha encomendado, no a tener un ministerio exitoso a los ojos de los hombres, sino a predicar, y eso estoy haciendo. En estos 5 años no ha habido día que no he salido a predicar, a buscar, a hacer los cultos, y por alguna razón, ¿no? Y me ponía a pensar yo, ¿no? Jeremías acabamos de estudiar con el pastor hace algunos domingos, ¿no? Y me ponía a repasar ahí algunos datos, y más o menos dice, ¿no? 45 a 50 años de ministerio el profeta Jeremías, y ni un convertido. Entonces yo sé que a nuestros ojos dirán, bueno, Jeremías, si fuera nuestro misionero, ya cuánto le hubieran quitado, ¿no? El sustento. No, Jeremías, volvete acá, como 10 años, 20 años, nada, estás fracasando. O Noé, ¿no? 150 años, y al final sigue su esposa, sus nueras y sus hijos. Pero estaba pensando también ahí, al buscar algunos pasajes, hermano, encontré este pasaje en Números 20:12, y de pronto ahí está Moisés con su hermano Aarón. Y había ya ahí una murmuración, y el pueblo que quería agua, ¿no? ¿Qué queremos? Querían agua. Y Dios les dice a Moisés y a Aarón, miren, van a hablar a la peña. Textualmente dice el versículo, van a hablar a la peña y la peña les va a dar agua. Ahora, Moisés, por los versículos que vemos, él parece frustrado, e incluso estaba enojado, porque la forma como les habla, les dice ustedes, ¿no? Como que un montón de rebeldes, no utiliza montón, pero sí rebeldes, le dicen, ustedes son rebeldes, le dice, y él agarra la vara y golpea la peña. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El agua efectivamente sale de la peña, ellos toman, sacian su sed, pero ahora la pregunta está acá, ¿tuvo éxito o Moisés fracasó? Por lo menos en ese momento. Dios se les revela y les dice, por cuanto ustedes no creyeron en mí. O sea, al parecer la forma en que procedió Moisés y Aarón, tal vez los demás no se dieron cuenta, pero Dios sí, evidenciaba una falta de fe. Y les dice, por cuanto ustedes no creyeron en mí y no me santificaron delante del pueblo, ustedes no guiarán al pueblo a que entre a la tierra prometida. Fuerte el castigo, ¿no? Entonces, aunque ellos tuvieron agua, se suplió la necesidad, y nosotros podríamos decir, Moisés y su hermano Aarón tuvieron éxito, pero ante los ojos de Dios fue un fracaso, ¿no?
Entonces, hermanos, está bien, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos que construir un testimonio, tenemos que ver cómo procedemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, y somos la luz para nuestros hermanos, para la gente en la calle, pero realmente, hermanos, no tiene que estar nuestra mirada en ellos, si ellos aprueban o desaprueban, ¿no? Yo sé, hermanos, ¿no?, que todos a veces tenemos ciertas preferencias, ¿no? Algunos de ustedes, sin duda, ¿no?, disfrutarán más cuando predica el pastor Miguel, ¿no? Y Dios le ha dado sus talentos, sus dones, o al pastor Eliseo, ¿no? Entonces yo algo que he entendido es, o sea, no voy a ser nunca como el pastor Miguel ni como el pastor Eliseo, ¿no? Alguien que admiraba mucho cómo predicaba, me gustaba, ¿no? Generalmente nosotros estamos acá quietitos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo el pastor Daniel y otros se mueven, ¿no? Y los ademanes que hacen, y la fuerza que ponen, y la modulación, ¿no? En mi humanidad he intentado hacer muchas veces, pero bueno, Dios no me ha dado, ¿no?, el don y el talento, me ha dado lo que me ha dado. Y creo que el éxito de un ministerio va a estar en la fidelidad, ¿no? Voy a hacer lo que Dios me ha pedido que haga, lo que Dios me está pidiendo. A veces, tal vez de manera directa, yo sé que Dios me ha permitido venir acá, pero a veces por medio del pastor, ¿no? El pastor me dirá, necesitamos hacer tal cosa, y lo haremos, ¿no? Pero siempre estaré en la fidelidad, no en los resultados. A veces hemos hecho actividades y no ha salido como hemos querido, ¿no? Esperábamos gran cantidad de gente y nos hemos puesto tristes, ¿no? Obviamente, ya hemos preparado el refrigerio para tantos, ¿no? Pero no se mide, hermanos, el éxito por eso. No sabemos qué persona estaba ahí y escuchó el evangelio. Y vamos a ver en el futuro, ¿no? Esa persona se convirtió, recibió al Señor, está creciendo. Entonces sí, tal vez ¿no?, invertimos un dinero en un escenario, en refrigerio, y en un momento dijimos fracasamos, nos equivocamos, pero el éxito real yo creo que lo vamos a ver en el cielo, ¿no? Seamos fieles en lo que tenemos que hacer, simplemente, ¿no? Entonces acá lo que nos dice el autor es: pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Saben, hermanos? Ahí había un hombre, lo tengo acá escrito, dice, era un artista experimentado. Entonces él está charlando con un artista que está en sus primeros pasos, ya había hecho algunas obras. Entonces lo que él le aconseja es lo siguiente, le dice: no copies copias. Has copiado este cuadro de uno que en sí era ya imperfecto. Si debes copiar, hazlo directamente de una obra maestra original, o sal a la naturaleza a fin de inspirarte para tus paisajes, ¿no? Y dice, del mismo modo, los ejemplos previos del capítulo 11, ¿no? Hemos visto a Abel, Moisés, Enoc, hemos visto Sansón, Barak, un montón de personajes como que eran las copias, ¿no? Ellos vivieron por fe, fueron grandes hombres, pero eran las copias. Nosotros realmente debemos seguir el ejemplo, dice, de Jesús, que es el autor, el que originó, el que creó, el que, bueno, la palabra ahí para autor significa, dice, uno que va adelante abriendo un camino, como el mejor ejemplo. Por eso debemos poner nuestros ojos en Jesús. Él es el mejor ejemplo de fe. Todos los hombres que hemos visto, hermanos, en el capítulo 11, en algún momento fueron hombres de poca fe, en algún momento, ¿no? Abraham, ¿por qué descendió a Egipto? ¿Por qué mintió, ¿no?, que no era su esposa, era su hermana? Porque no confió en el Señor. El Señor le había dicho: yo te voy a proveer, te voy a bendecir, o sea. Pero él dejó de confiar, su fe era tan chiquita, ¿no? Y tuvo que ir a Egipto, donde Dios le había dicho que no vuelva, para buscar provisión, mintiendo, pecando. Entonces como que también falló, no era un ejemplo de fe en ese momento, por lo menos. Y así las demás personas, alguna vez se vio su falta de fe, pero Jesús, dice, es el autor de la fe. Él la originó, y lo podemos ver en tantos ejemplos, hermanos, de su vida, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando el diablo lo tentó en el desierto. El diablo le dice: bueno, si tú eres Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora, ¿cuál es el problema ahí, hermanos? ¿Era pecado que él pueda comer pan? No, el problema era que Dios, en su soberanía, quería que Jesús pase este tiempo. Y el hecho de convertir él las piedras en pan, como Satanás quería, era dejar de confiar en Dios el Padre, en sus propósitos, en el plan que Dios tenía para él.
Pero creo que la idea que Satanás quería meter en la cabeza del Señor Jesús, ¿no? Porque él, hermanos, humanamente, dice el libro de Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tal vez no podemos explicar, hermano, por más que nos esforcemos, cómo funcionaba realmente la divinidad y la humanidad del Señor, ¿no? Pero Filipenses 2 dice que él se vació, voluntariamente se vació, ¿no? Se despojó de su divinidad. No sabemos cómo funciona eso. En algún momento creo que la humanidad de Cristo como que velaba, ¿no?, sus atributos divinos, pero él fue humano 100%. Y como humano dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y su fe también la tuvo que desarrollar y fortalecer el Señor. En este momento estamos hablando de 40 días y 40 noches que estaba sin comer, ¿no? Que humano, o sea, sin duda era una tentación para él y tenía el poder para convertir, ¿no?, esas piedras en pan y saciar el hambre que él tenía. Pero esto, como les digo, implicaría no confiar en el plan, en el propósito y en la soberanía que Dios tenía para él. Y le decía, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que tú sufras hambre? Porque si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes que sufrir? Y ese es el pensamiento que muchas veces, ¿verdad?, el mundo, Satanás nos pone a nuestra mente. Pero si tú estás sirviendo a Dios, ¿por qué tienes que estar enfermo? Y pensamos que Dios como que tiene una obligación, ¿verdad? Como que Dios es un Dios que hace trueques, ¿no? Fidelidad o servicio a cambio de bendiciones, de salud, de posesiones. Pero no, la fe, hermanos, nos hace creer y aceptar lo que es la persona de Dios, lo que decía Hebreos, ¿verdad? Dos cosas inmutables que no cambian, que es la persona de Dios y sus promesas, su palabra, que se cumple. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no podemos decir otra cosa, sería ir en contra de lo que la Biblia dice, es que Dios es bueno. Cuando vemos la creación, termina de hacer algo y dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y finalmente dice, y era bueno, y todo lo que había hecho fue bueno en gran manera, para que el hombre disfrute. Cuando él peca, inmediatamente Dios entra en acción con su plan de redención. Y le dice, ¿no?, ¿dónde estás tú? Él fue el que lo buscó a Adán, no al revés, ¿no? Adán se escondía. Y luego escoge un hombre en una nación pagana, Ur de los Caldeos, lo escoge a Abraham. ¿Para qué? Para que, dice, en él sean benditas todas las familias de la tierra. Va a venir alguien de tu linaje que por medio de él las naciones van a escuchar o van a poder ser parte de la salvación. Escoge un pueblo también para que sea luz para las naciones. Entonces vemos la bondad. Dios es bueno. Pero a veces, hermanos, el sufrimiento, los problemas, las pruebas, como que Satanás quiere meter, pero si es bueno, ¿por qué? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué no salvó a tu mamá del COVID? ¿Por qué no salvó a tu papá? ¿Por qué no te libra de esto si Dios es bueno? Si eres el hijo de Dios, eres hijo del rey, no tendrías que estar bien. Y como que esas ideas, ¿no?, van haciéndonos perder la confianza en el Señor. También lo vemos en el huerto de Getsemaní, en ese sufrimiento tan agónico, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. En una aflicción tremenda por todo lo que le iba a acontecer, pero él dice, ¿no?, ¿qué le interesaba al Señor Jesús? Que se haga su voluntad. No se haga como yo, sino como tú quieres, le dice. Entonces y Hebreos lo decía, ¿no?, en versículos anteriores, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, con temor oró, dice aquel que le podía librar de la muerte, con un temor reverente. Entonces él sí fue humano, hermanos, pero él fue el que abrió, el que va delante de nosotros y nos muestra realmente cómo se vive. Vivió para el Señor, vivió para hacer su voluntad. Yo no hablo por mi propia voluntad, dice él, sino como él me dice, de esa manera yo hago. Consultaba para elegir a sus apóstoles, toda la noche estuvo en oración pidiendo la dirección de su Padre, y así lo hacía, ¿no?, de esta manera. Sí, pero dice también el consumador, ¿no? Y sabemos que esta palabra tiene mucha relación, bueno, con esta palabra en los evangelios, ¿no? Consumado es, porque él también, hermanos, terminó de una manera completa, de una manera perfecta, terminó, hermanos, esta obra maravillosa por la cual nosotros podemos tener la salvación, ¿no? El consumador, el que completa, ¿no? Continuó confiando en su Padre hasta que pudo decir,
consumado es, ¿no? Estas palabras, junto con Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son las últimas que él pronunció desde la cruz, ¿no? Pero en este momento él estaba completando, ¿no? la obra de fe más maravillosa, ¿no? Todos los creyentes del Antiguo Testamento miraban ahí a esa cruz como que un día va a llegar esa promesa, y llegó y se consumó. Entonces él es el autor, dice, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿no? ¿Qué es lo que les motivaba, hermanos, a estos corredores en las competencias de Grecia? Se llamaban los Juegos Istmicos, así. Entonces ellos tenían, ¿no? Aunque habían costumbres paganas donde al parecer los cristianos no participaban, pero ellos sabían muy bien a qué se refería y cuál es la imagen acá que presenta el escritor. Entonces ellos, como les digo, a veces ya les faltaba el aire, les faltaban las fuerzas, ¿no? Ya estaban queriendo abandonar. ¿Qué es lo que les motivaba a terminar esta carrera? Justamente es esto, se llamaba así, el gozo puesto delante de ellos. El gozo sin duda hablaba de una recompensa, a veces simplemente era una corona de laurel, ¿no? Pero eso realmente para ellos era lo que les motivaba, ¿no? El mismo hecho de decir, este es el que ganó el primer lugar. Bueno, nosotros sabemos, algunos, ¿verdad?, lo que se siente, ¿no? No sé si alguno acá alguna vez ha salido campeón en un campeonato de fútbol, y lo siento por los que no han salido así. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de sí, de poder experimentar eso en los campamentos alguna vez y también en otros, ¿no? Es una sensación muy especial, ¿no? Y a veces ahí el trofeo pele, ¿no? A veces grande, pero ahí se está despintando, ¿no? Y están gente de barro ahí, bueno, en Cochabamba las canchas de tierra, de polvo y bueno, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? Por ahí una banda sonando y cuando entra un gol, el entusiasmo que uno sienta, o sea, realmente eso motiva. Puede estar uno medio lesionado, cansado. Yo veía un reportaje donde Maradona, en uno de los mundiales, la rodilla la tenía, era como una cabeza la rodilla, ¿no? Pero él quería seguir jugando, y ¿qué hacían? Le infiltraban, ¿no? Y uno puede decir, qué locura, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez he jugado igual así, cojeando, lesionado. ¿Por qué? Porque es eso, ¿no? El querer tal vez sentir esa sensación, y algo parecido pasaba acá, hermanos, ¿no? Para ellos. Ya estaban agonizando prácticamente, estaban queriendo caer, pero pensaban en esta pequeña corona de laurel, un trofeo o el reconocimiento, la ovación del público, y continuaban. Ahora dice que en Jesús pasó algo similar. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Si nosotros, hermanos, vamos a Juan 17, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 17, la última oración que el Señor hace delante de su Padre por sus discípulos, el capítulo 17, versículo 4 al 5, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, para el Señor Jesús, hermanos, ¿cuál era la razón de su vida? Glorificar a su Padre. Él nunca buscó un reconocimiento personal, aunque su fama, dicen, ¿no?, los evangelios, se extendió. El Señor Jesús nunca buscó esa fama, pero la fama de una manera natural le llegó. Él siempre glorificaba a su Padre. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo lo quiero glorificar. Y la mejor forma que él encontró de glorificar es hacer su voluntad. Por eso le dice, he acabado la obra. ¿Cuál era esa obra? He venido, dice, a dar buenas nuevas a los pobres. He venido, dice, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos. Recordemos que el Señor Jesús está mencionando esta frase antes de ir a la cruz, así que no se está refiriendo a la obra de redención. Cuando está diciendo, he acabado la obra que me diste, está hablando de eso, el hecho de que proclamó el Evangelio y personas se arrepintieron. Y no hay cosa que glorifique más a Dios, hermanos, que un pecador pase de muerte a vida, pase de la luz a las tinieblas. No hay cosa que glorifique más. Entonces el Señor le dice, Padre, yo te he glorificado porque he acabado la obra que tú me has dado. Al pie de la ley, he vivido para eso, para hacer tu voluntad.
Obviamente falta esta parte, ¿no? Y la agonía, el sufrimiento, la corona de espinas, los clavos, y él estaba dispuesto a hacerlo. Y eso era lo que le motivaba, ¿no? Que Dios iba a ser glorificado y personas iban a venir a los pies de Cristo. Me encanta Isaías, si podemos ver también ese pasaje, hermanos, Isaías 53. Después de todo lo que dice, si no lo han encontrado, voy a ir leyendo mientras ustedes lo encuentran. Habla del Señor Jesús, ¿no? Hace una descripción de todo lo que iba a sufrir, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No? Angustiado él, versículo 7, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero versículo 10, por favor. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11 finalmente dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo creo que, hermanos, eso era, ¿no?, lo que le motivaba, el que personas iban a venir a Dios en arrepentimiento. Muchas personas tal vez duros de corazón. Ahí estaba tal vez en la mente del Señor, ¿no?, el centurión que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Personas que habían, ¿no?, pensaba uno que tal vez no iban a creer en Cristo, como Zaqueo, ¿no? Voy a devolver 4 veces si he defraudado a alguien. Un hombre que lo tenía todo, o el mismo Leví, o distintas personas, hermanos, que tendrían la salvación por el sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un predicador decía, ¿no?, en la mente del Señor incluso estaba usted y estaba yo, porque el Señor Jesús no mira grupos, ¿no? El Señor Jesús y Dios mira personas de una manera individual, porque incluso dice, cada uno de nuestros cabellos están todos contados. Él es el que dice las estrellas por su nombre, y creo que en el corazón de Cristo estaba, ¿no?, cada uno de nosotros que un día reconocería a Cristo como su Salvador personal y pasaría de muerte a vida. No fue, hermanos, un premio, no fue un reconocimiento, la ovación de la gente lo que motivó al Señor Jesús, sino el glorificar a su Padre, ganando hombres y mujeres para el reino. Y sin duda, hermanos, esa tendría que ser nuestra motivación. Creo que, hermanos, nuestra motivación no tendría que ser ir al cielo, porque nosotros ya tenemos ese lugar asegurado, ¿verdad? Si somos cristianos, el cielo ya es nuestra última morada, nuestra ciudadanía es ahí, dicen, los cielos. Creo que nuestra motivación también tendría que ser glorificar al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Y como les decía hace un momento, hermanos, no hay cosa que glorifique más al Señor que los pecadores escuchen de Cristo. No sé hace cuánto, hermano, nosotros de una manera personal no predicamos el Evangelio. Doy gracias a Dios, hay muchos jovencitos, señoritas, que van trayendo visitas, ¿no?, personas que no conocen a Cristo. Pero a muchos de nosotros se nos ha perdido, ¿no?, esa pasión de predicar el Evangelio, ¿no?, de estar ahí en un micro y saber que posiblemente nunca más veas al que está a tu lado y tienes que predicarle el Evangelio. Y ese nerviosismo tal vez, ¿no?, de pensar cuál va a ser la reacción, pero hacerlo. O cuando estás esperando, no sé, ahí en una sala de espera de un dentista, ¿no?, ver personas que están también ahí, tal vez con su celular, y tú sabes, ¿no?, que tienes el Evangelio, que eres creyente, que posiblemente esa persona no tenga a Cristo, y no sentimos, ¿no?, ese peso de decirle, puedo hablarle un momentito de Dios, Dios le ama, Cristo ha muerto por usted. Y creo que estamos más a veces enfocados, ¿no?, como les decía, en nuestras propias actividades, en lo que nosotros hacemos, pero ya hemos dejado de ver lo que Dios ve como principal.
Hermano, cuando nosotros pongamos los ojos en Cristo, creo que las demás cosas las vamos a ver en su justa dimensión. Lo que pasa es que creo que no estamos muchas veces mirando a Cristo, ¿no? Dice él, por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz menospreciando, ¿no? O sea, poniéndole menosprecio a la vergüenza pública, al sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que sufrió el Señor Jesús, creo que esta película La Pasión de Cristo lo evidencia mucho, o sea, lo grafica mucho, ¿no? Pero Cristo puso eso en una balanza, todo el sufrimiento, y en el otro lado de la balanza estaban las personas que iban a ser salvas, y él dijo, es poco, vale poco este sufrimiento para el mucho. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y lo mismo también podríamos hacer nosotros. Si estás sufriendo, estás pasando momentos difíciles, económicos, de enfermedad, lo que sea, pero estás sirviendo al Señor, estás ahí evangelizando niños en OANSA, en JB, en Expedición, en el ministerio que tú estés, ponlo en una balanza y vas a ver que podemos menospreciar también todas esas cosas malas que nos pasan, porque vale la pena. Una sola alma, ¿no? Si se salvase, vale todo lo que hemos pasado como sufrimiento o dificultades, ¿no? Bueno, la hora ya se ha ido, quería explicar un poquito más el versículo 3, pero ya lo dejaremos para la próxima semana. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Querido Señor, gracias le damos, Padre bendito, por su palabra, por la atención de mis hermanos. Gracias, Señor, porque el trabajo de cada persona, Señor, con estas herramientas que usted nos ha dado en su bondad, Dios, un micrófono, una pantalla, una computadora, Señor, buenos instrumentos, hermanos que tienen el talento de la música, Señor, y que también tienen la disposición para ensayar, para que tengamos una alabanza, Señor, tal vez más acompañada, Señor, más bonita, pero Señor, que podamos poner nuestros ojos siempre en su Hijo, y ver cómo Él vivió su vida de fe, Señor, con una mirada adecuada, donde tenía que poner sus ojos los puso, Señor, con un corazón también, Señor, correcto, y que nosotros podamos vivir de la misma manera, Señor, que podamos cada día que nos levantemos pensar en que nuestra vida tiene que glorificarle, Señor. Estamos acá para hacer su voluntad, no la nuestra. Líbrenos, Señor, de que nuestro corazón vaya tras las posesiones materiales, tras otro amor que no sea usted, Señor, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Señor, ayúdenos siempre a poner la mirada en su Hijo Jesucristo como nuestro mejor ejemplo, y podamos correr esta carrera, tal vez agonizando, tal vez sin fuerza, Señor, pero el gozo puesto delante que pueda ser nuestra motivación. Hombres y mujeres que vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento. Gracias, Señor, otra vez por su palabra esta noche, por mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.